Presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, quien ya nos acompaña aquí en los estudios de 2022. Bienvenida, doctora. Hemos coincidido con el verde esperanza. Exactamente, la esperanza nunca hay que perderla. En efecto, en estos momentos difíciles lo que menos debemos perder es la esperanza. Y yo leía con mucha atención una declaración suya en una amplia entrevista que le hace el diario El Comercio. El titular simplemente era bastante llamativo, usted me dirá. Aquí decía, por ejemplo, déjeme ubicar, un presidente no debe ser un referente para asaltar al Estado. ¿Era una alusión directa a nuestro presidente? Efectivamente, en atención a la sindicación que ha hecho la fiscal de la Nación en la denuncia constitucional que ha planteado, resulta triste, preocupante que quien personifica a la Nación, quien es el primer funcionario que debe ser un referente para todos los ciudadanos, más bien sea un referente más bien de cuestionamientos por temas de corrupción, ¿no? El presidente ahora ha pedido activar la Carta Democrática y esto lo que hace es decirle al mundo: en el Perú parece que no son capaces de solucionar sus problemas, ¿no? Y que no hay posibilidad de diálogo. ¿Qué impresión le causa que el presidente haya recurrido a este instrumento? Primero, resulta preocupante que señala de que hay una crisis del modelo democrático, y más bien creo que hay crisis, pero que se está tratando de encauzar bajo los marcos constitucional. La fiscal hace su labor, el Congreso, el Tribunal y todos los estamentos, ¿no? Entonces, bueno, resulta preocupante que se active, pero hay que ver el lado positivo. El lado positivo es que va a venir la misión, y no solo va a escuchar la historia de parte del Ejecutivo, que debe haber contado su versión, sino también se va a escuchar a la prensa, al procurador, que recién va a ser reincorporado, imagino que cuando llegue, y también a toda la sociedad civil, ¿no? Entonces es vital que también la OEA tenga la lectura de las dos posiciones, porque hasta el momento es lo que ha dicho el señor Castillo o la parte del Ejecutivo con la misión diplomática, pero falta también el otro extremo. Y yo confío que cuando ya se complete toda la historia, entonces la OEA no creo que va a seguir manteniendo de repente la solidaridad o que ha expresado el ahora. espaldarazo, diría usted, que le ha expresado el día de hoy al presidente. Eso es algo transitorio, porque solamente es la información de una parte, ¿no? Vamos a escuchar, vamos a esperar que termine el informe que va a hacer la comisión, la misión, ¿no? ¿Y confía en la neutralidad? Le hago esta pregunta después de ver el perfil de Almagro, por ejemplo, y las simpatías que ha expresado abiertamente en su momento con Hugo Chávez, en otro momento con Evo Morales, la cercanía con ciertos gobiernos de izquierda. Claro, y sobre todo cuando hizo la última visita felicitó al presidente por su éxito en el tema agrario, cuando más bien son una de las debilidades que más tiene en el tema de la agricultura, ¿no? Entonces parece ¿Cómo se explica ese comportamiento de un funcionario de esta Bueno, primero creo que no debe manejar toda una información, ¿no? O tiene una información parcializada, incompleta, o por último no tiene información y puede hacer que esté dando estas opiniones que no se ajustan a la realidad, ¿no? Pero bueno, pero al final los que van a venir es una misión, no necesariamente venir Almagro, una misión, y confiamos que esta misión sí pueda recoger información que complete la historia no contada por el momento. Es interesante porque en 2022 aquí en Panamericana nosotros hemos querido invitar a distintos juristas, juristas que de pronto podrían ser percibidos como más cercanos al ala de la derecha, otros más vinculados al ala de la izquierda, en fin, ¿no? En ese abanico hemos tenido aquí desde el doctor Urbiola, a Ernesto Blume, ahora la tenemos a usted. Le preguntan en El Comercio sobre si hay exceso en la denuncia presentada por la fiscal y usted dice que no hay violación a la Constitución. Y esto es algo en lo que coinciden todos, dentro incluso de las simpatías o antipatías que pueda tener cada uno, por su formación o por su manera de ver las cosas. ¿Está usted respaldando con esta declaración a la fiscal? ¿Cree que la fiscal necesita ser respaldada? ¿Y quién en cualquier caso debería ofrecerle ese respaldo? Bueno, yo sí saludo la denuncia que ha planteado la fiscal porque permite socialmente lo siguiente: iniciar el debate para ver si el artículo 117, que en cierta manera protege esa figura presidencial, se debe seguir manteniendo con la lectura clásica que se viene dando, que la figura presidencial es intocable mientras esté dentro de su mandato.
pero también abre otras interpretaciones, como la que hemos sostenido, que las normas, un ordenamiento jurídico y sobre todo una constitución responde a valores. ¿Qué queremos como sociedad? No existe una norma sin tener una razón de ser, ¿no? La búsqueda del bien común. Exactamente, esa es la esencia del Estado. Entonces, por eso yo planteaba, ¿qué búsqueda del bien común puede tener un presidente de la República que comienza más bien en las licitaciones, en las contrataciones, a hacer prebendas a quienes de repente le acompañan en su campaña o X circunstancias, que al final esas decisiones no va a generar un bienestar hacia los ciudadanos, e inclusive los cargos que se han asignado, ni siquiera se han asignado personas especializadas o profesionalizadas, más bien lo que hemos tenido es personas con prontuario que han tenido que ser retiradas. ¿Cuántos ministros se han retirado de esa manera? Esa es la búsqueda del bien común, primera pregunta. Sí. En la defensa del Estado de Derecho, que es lo que nos orienta y es lo que ha reiterado incluso el día de hoy esta sesión de la OEA, que ha sido pública y a la que todos hemos podido asistir a través de la televisión, ¿no? Y de las transmisiones en vivo, ¿qué sería más correcto? ¿Suspender al presidente, vacar al presidente, permitir que la Fiscalía continúe la investigación? Evidentemente, con el presidente en el poder, la Fiscalía ha advertido del peligro de la desaparición, por ejemplo, de elementos de convicción. ¿Cuál sería la salida constitucional? ¿Ha hecho bien el Congreso en pedirle una interpretación al TC sobre el 117? Sobre esto último, definitivamente no. Primero, porque no está dentro de las atribuciones del tribunal dar opiniones consultivas, interpretaciones en abstracto de qué se puede entender por el artículo 117. Segundo, porque para pedir esas interpretaciones ni siquiera el Congreso ha tenido la facultad de la mesa directiva, la Junta de Portavoces, para hacer esa labor. Y tercero, porque el Congreso perfectamente puede hacer la labor interpretativa. Y el órgano de cierre será el tribunal si es que alguien quiere invocar al tribunal, ¿no? Entonces, y hasta también me preocuparía, porque eso más bien podría ser invocada por congresistas de la oposición, que para evitar posiblemente ir al debate de lo que ha pedido la fiscal, se utiliza eso como argumento para suspender el debate hasta que el tribunal resuelva. Entonces, no me parece oportuno que se haya pedido esa interpretación al tribunal. Correcto, y le decía yo, entre suspensión y vacancia. Bueno, necesariamente el tema penal nada le va a librar al señor Castillo dejando la presidencia que asuma los cargos delictivos. La discusión es en qué momento lo va a discutir, si lo va a discutir ahora en el ejercicio o cuando se vaya, ¿no? Eso es un tema más vinculado al tema delictivo, pero frente a esta crisis yo siempre he opinado que puede ser un tema de infracción constitucional. Ahí ya nos alejamos de la responsabilidad penal, vemos estrictamente con su comportamiento, ¿no? Como gestor del Estado, en qué parámetros constitucionales, qué reglas, qué normas está vulnerando, para luego el propio Congreso, a través de un juicio político, ingresar a un debate que permita retirarlo, cosa que en el otro cargo sigue siendo presidente, pero suspendido. Muy bien, le agradezco, doctora, que haya estado con nosotros. Gracias. Muy buenas noches y buenas gracias noches. por asistir al estudio. Muy bien. Anoche les habíamos